Para evitar los abusos del poder, la tradición republicana, además del constitucionalismo, puso en práctica estas acciones. La separación de poderes busca la independencia y el control mutuo entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La participación ciudadana en los poderes. Se interesa por el funcionamiento de cada poder por medio de mecanismos como las elecciones de cargos públicos, el derecho a apelar a una instancia superior. De este modo, el Estado liberal de derecho dio paso al Estado liberal y democrático de derecho, puesto que poco a poco se estableció el sufragio universal, el sistema representativo y la regla de la mayoría como los mecanismos más convincentes para controlar el poder público y para alcanzar aquellos fines. El Estado social de derecho. El Estado social de derecho surge a partir de la revisión de los fundamentos del Estado liberal, que con el paso del tiempo fue mostrando algunas falencias y debilidades. En las siguientes páginas resumiremos los debates más importantes en torno a tales asuntos. La libertad y la soberanía. Ya en otros trabajos de Thomas Hobbes, 1588-1679, se hizo evidente el problema de la soberanía. Para el filósofo inglés, el Estado debe atenderse como fundado en un pacto hipotético, no real. Nunca los ciudadanos se sentaron a discutirlo y firmarlo, mediante el cual todos deciden entregarle a un tercero, el soberano, la totalidad de las armas y el derecho a usarlos para mantener la paz, garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley y los contratos. El soberano es el resultado del pacto, no uno de sus firmantes, y un pacto solo compromete a los que lo firman. Por lo tanto, en la teoría hobbesiana, el soberano no tiene ninguna obligación para con los ciudadanos, es decir, tiene la posibilidad de actuar arbitrariamente. La propuesta de Hobbes tiene a justificar la tiranía, ya que no le otorga a los ciudadanos posibilidades de defender ante el poder. John Locke, 1632-1704, en cambio, apegado a la tradición liberal moderna, afirma que, en la medida en que el soberano está para cuidar las libertades individuales de los ciudadanos, si llega a violar esas libertades se hace culpable del mayor crimen de que un hombre es capaz. En este caso, los ciudadanos tendrán derecho a la rebelión. El derecho a la rebelión se basa en la idea de que el gobernante es apenas un ejecutor de la ley y debe obedecerla como en cualquiera. Tal idea se deriva del concepto de Estado de Derecho, según el cual la soberanía reside en la ley, en el sentido en que ninguna decisión o acción del gobierno debe violar los límites de derecho vigentes. Pero el problema es que en el gobernante se materializa el imperio de la ley. Primero, tiene derecho a actuar con violencia en caso de infracción de la ley. Segundo, posee los medios para actuar con violencia, es decir, las armas. En estos dos puntos reside el peligro. Quien quiera que administre, la soberanía tiene inmenso poder y ante este poder los individuos están casi indefensos. Por eso, ha sido necesario dotar al Estado de Derecho de mecanismos que limiten ese poder. Mecanismos y funciones en relación con el poder soberano. División de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada poder ejerce vigilancia y control sobre los otros dos. Corte Suprema o Corte Constitucional. Vigilan la constitucionalidad de la ley y actos de gobierno. Los organismos de control: Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, etc. Cada uno investiga y vigila la legalidad de las acciones de los funcionarios desde una perspectiva distinta: penal, de los DDHH, administrativa, etc. Revolución industrial y crítica marxista al liberalismo capitalista. Hacia el siglo XIX, países como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos
entran en una nueva era de producción masiva de bienes, la revolución industrial, debido a la conjunción de algunos hechos como la acelerada acumulación de riqueza en manos de la burguesía financiera y comercial, los avances tecnológicos derivados de la ciencia experimental. Ese aumento en la producción creó dos nuevos grupos sociales estrechamente vinculados entre sí por su relación económica: la burguesía industrial y el proletariado o clase obrera. Los burgueses poseían capital, esto quiere decir que poseían dinero. Invertían en materias primas y medios de producción. Obtenían ganancias económicas, producto de la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta de los bienes producidos. Los obreros poseían fuerza de trabajo. Venden su fuerza de trabajo y le aplican a los medios de producción para transformar materias primas en bienes. Obtenían salario como pago por su fuerza de trabajo. Karl Marx, 1818-1883, luego de analizar las relaciones entre estos grupos sociales, empieza a elaborar una crítica al capitalismo y al Estado liberal, en el que la enfatiza que un Estado no es justo cuando no promueve la igualdad de materia y economía. Por su parte, para los teóricos liberales, es Marx, con sus propuestas de la supresión de clase, la eliminación de la propiedad privada y la transferencia a la clase obrera de los medios de producción, quien está sentado las bases de un Estado injusto. Para ellos, entre otras cosas, las propuestas marxistas no pueden sino consistir en que una institución político-económica administre la producción, decida quién hace qué y distribuya luego lo producido según las necesidades de cada uno. Pero eso implica limitar la libertad individual, porque los ciudadanos no tendrán más opción que trabajar para la administración central, en lo que ésta decide. Si se niegan, ¿en dónde más podrán buscar trabajo y consumir lo que se les da? ¿De dónde van a sacar los bienes de consumo? Estará prohibida cualquier iniciativa productiva privada, en la medida en que nadie puede ser dueño de ningún medio de producción. Como lo indica el filósofo Robert Nozick, 1938-2002, incluso si alguien supiera iniciar su propio negocio a partir de sus habilidades individuales, usando su tiempo libre y los recursos que la propia administración le da, dicha actividad tendrá que ser propia, pues de tener éxito estimularía la iniciativa privada, que se convertiría en una competencia para la administración central. La tradición socialista. Si el interés de la tradición liberal se centró en la libertad individual y la tradición republicana insistió ante la defensa de posibles atropellos del poder político, la tradición socialista se propuso establecer la igualdad material, condiciones sociales y económicas iguales para todas las personas. Las estrategias para alcanzar esta igualdad social han seguido casi desde sus inicios dos caminos diferentes: el socialismo científico o comunismo y el socialismo reformista, también conocido como socialdemocracia. Socialismo científico o comunismo. Apoyada en las ideas de Marx, expuestas anteriormente y desarrollada principalmente por Lenin, 1870-1924, esta concepción ve al Estado liberal como un instrumento al servicio de la clase dominante. Además, exige rechazar no solo dos principios del libre mercado, sino también la idea liberal de un Estado con poderes muy limitados. Socialismo reformista o socialdemocracia. A partir de las ideas teóricas como Ferdinand Lassalle, 1825-1864, y Edward Bernstein, 1850-1932, se abre una línea de actuación diferente dentro del socialismo, que propone también la intervención del Estado, pero sin romper sus bases democráticas y liberales. Algunos de los objetivos de la democracia son: subordinar el mercado a las funciones sociales, controlar e intervenir la economía, restringida la propiedad privada,
distribuir socialmente el poder político, fortaleciendo el Estado democrático. Tras la caída de los regímenes comunistas europeos a partir de 1989, solo esta última posibilidad parece viable, más aún cuando una parte de la tradición liberal se preocupa también por la igualdad material. El resultado de esta combinación será el Estado social de derecho. El Estado social de derecho incluye en el sistema de derechos fundamentales no solo las libertades individuales, sino también la preocupación por la igualdad social. Para esto, asume un papel más activo frente a la sociedad civil. Por una parte, esta forma del Estado social de derecho busca responder a los ideales de la justicia social y hacer real la igualdad de oportunidades. Ello lo lleva a la expansión progresiva de los servicios sociales, educación, salud, protección frente al desempleo, seguridad social, etc. Por otra parte, el Estado social de derecho, como respuesta a los problemas propios del sistema económico, adopta una organización y coordinación estatal para asegurar la eficiencia y evitar las tendencias de la crisis. Entre algunas estrategias que adopta esta forma de Estado están políticas de empleo, políticas fiscales, creación de empresas públicas y aumento de gastos públicos. En síntesis, el Estado social de derecho, que ha tomado históricamente la forma de estado de bienestar, intenta garantizar la satisfacción de ciertas necesidades básicas y para lograr debe adoptar políticas económicas que le permiten ser eficaz. Estela del Código de Hammurabi, Museo del Louvre. Esta estela es una de las primeras compilaciones escritas de normas de convivencia que se tenga noticia. El término democracia procede de los vocablos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o poder. La palabra república procede del vocablo latín res, pública, que significa cosa o asunto del pueblo. El vocablo ciudadano procede del latín civis, que significa hombre o mujer progresivo por el derecho romano. Esclavos romanos pisando una uva en un relieve que se conserva en el Museo Arqueológico de Venecia. Las siglas SPQR, que se ven en numerosos restos romanos, corresponden a la expresión Senatus Populusque Romaeus, que significa el Senado y el pueblo romano. Fragmento de cerámica con el nombre de Temístocles, hijo de Neocles, que fue desterrado de Atenas mediante ostracismo. Estos fragmentos, llamados otrascas, se utilizaban para votar. Imagen de la cubierta de la primera edición del Leviatán de Thomas Hobbes. El Leviatán, un poderoso monstruo, es la representación del Estado, compuesto por todos los ciudadanos de una república. El término rebelión procede de la conjunción latina del prefijo ore, con el sustantivo bellum, y significa volver a la guerra. Una de las preocupaciones del Estado social de derecho es la protección de los derechos humanos de la segunda generación social, económicos y culturales. La palabra proletariado procede del vocablo latín proletario, que se emplea para hacer referencia a la clase social más baja, cuya única riqueza está en sus hijos proles que sirven al imperio como soldados.